Bueno, muy buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de los trastornos de la hemostasia y dentro de estos a los síndromes hemorragíparos. Sabemos que existe normalmente en la sangre un equilibrio entre los mecanismos de la coagulación, los inhibidores de la coagulación, inhibidores de la fibrinólisis y los mecanismos de la fibrinólisis. Por otro lado, es sabido que existe para cohibir un sangrado ante un traumatismo, por ejemplo, la puesta en marcha de la hemostasia primaria, representada por el compartimiento celular, endotelio y plaquetas, y a las horas la presencia del compartimiento de proteínas plasmáticas, que son las proteínas de la coagulación. El compartimiento celular, entonces, ante un traumatismo, es el que aparece de inmediato en acción, que es la vasoconstricción y la acción plaquetaria, y tardíamente la cascada de la coagulación. Entonces, lo que es la cascada de la coagulación está representada por la vía intrínseca y la vía extrínseca. Ambas confluyen a una vía final común representada por los factores 10, 5, 2 y 1, cuyo objetivo es lograr transformar el fibrinógeno en fibrina, estabilizado posteriormente por el factor 13. Es sabido que la vía intrínseca, representada en rojo, siempre va a tener los más representativos factores, que son el 8 y el 9, y la vía extrínseca, gatillada a partir del factor tisular, el factor 7. El objetivo entonces siempre va a ser transformar la protrombina en trombina. La trombina va a transformar el fibrinógeno en fibrina. Entonces la vía final común, factor 10, 5, 2 y 1. Objetivos, transformar la trombina y el fibrinógeno en fibrina. La estabilización final la va a dar entonces el factor 13. Vía extrínseca, factor 7, vía intrínseca, factor 8 y 9. Los trastornos de la hemostasia se van a representar por trastornos de la cantidad de plaquetas, la calidad y la formación del coágulo. Los trastornos plaquetarios producen hemorragias mucocutáneas y los de la formación del coágulo, hematomas profundos, por ejemplo, retroperitoneales. Las hematrosis espontáneas se ven en la hemofilia y representan entonces el sangrado en serosas, sobre todo de la articulación rotuliana, el déficit de los factores de la coagulación. El déficit de plaquetas se va a representar por petequias, que son máculas de menor tamaño que esta, cabeza de alfiler, que comprimidas no desaparecen a la vitropresión. Y las ampollas hemorrágicas a nivel mucoso representan déficit de plaquetas, pero en gran cantidad, peri 5000 por milímetro cúbico. Entonces, los sangrados, ¿sí?, que representan un déficit en las plaquetas son mucocutáneos, ¿sí?, y característicamente son inmediatos después de un traumatismo. Los que son por déficit de factores de la coagulación son profundos, ¿sí?, no tienen petequias y son grandes y palpables. Y generalmente van a tener también sangrados en las serosas, en los músculos, generando hematomas en profundidad y son dilatados después de un traumatismo. ¿En qué pacientes pensamos en trastornos de la hemostasia cuando confeccionamos la historia clínica? Bueno, aquellos pacientes que tienen petequias, sangrados de encía, posterior a una extracción dentaria, aquellos que tienen un sangrado ante un traumatismo mínimo o que sangran en demasía ante una cirugía. Por ejemplo, al ir al dentista, si el paciente sangra mucho en el momento que se extrae la muela, pensamos en un sangrado plaquetario, y si sangra mucho ante la extracción dentaria, pero ya en su domicilio, pensamos en factores de la coagulación. Si el paciente refiere a antecedentes transfusionales ante cirugías, quiere decir que ese paciente tiene trastornos de la coagulación, o una anemia por pérdida de hierro, una anemia ferropénica, puede estar expresando que tiene pérdidas, por ejemplo una menorragia o un sangrado oculto por trastornos de la coagulación. La presencia de menorragia, es decir, una menstruación prolongada, o metrorragia, una menstruación abundante,
Los déficits de vitamina K, por ejemplo, ante la presencia de antibióticos que producen la disbacteriosis y producen el déficit de la producción de vitamina K, el tipo de dieta, las enfermedades hepáticas y renales o la historia familiar. Los test de laboratorio que vamos a solicitar son generales y específicos. Los generales son el recuento de plaquetas, el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina y el KPTT. El tiempo de trombina no lo pondría como general, sino que es más bien específico. Entonces, en síntesis, son 4 los estudios generales para evaluar los trastornos de la coagulación, que son el recuento de plaquetas, tiempo de sangría, de protrombina y el KPTT. Los específicos, acá sí son el tiempo de trombina, el frotis de sangre periférica, el test de agregación plaquetaria, la determinación de los factores de coagulación y el factor 13. El recuento de plaquetas se puede hacer a través de un método automatizado, ¿sí? Falla si son grandes o pequeñas, y el frotis, que evalúa a través de un conteo directo. Este último, el frotis, permite ver y contar manualmente y permite diferenciar cuando a través del método automatizado vemos la pseudoplaquetopenia, es decir, una caída de plaquetas que fue producida por el ETA, es decir, el anticoagulante que se usa para sacar sangre. El ETA activa un anticuerpo plaquetario, entonces aglutina a las plaquetas. Entonces, en el frotis, es decir, esta situación, la pseudoplaquetopenia, no ocurre en fresco ni con otros anticoagulantes. Por eso el frotis es lo que va a permitir discernir si es una pseudoplaquetopenia o una plaquetopenia verdadera. Por ejemplo, aquí vemos las plaquetas, ven aquí estos trozos, por decir así, de porciones celulares, son plaquetas agrupadas. El contador, la máquina, las cuenta como una sola, pero después cuando hacemos el conteo manual, vemos que son gran cantidad de plaquetas que están agrupadas. Y esto nos permite discernir la pseudoplaquetopenia de la plaqueta verdadera. El tiempo de sangría permite estudiar la interacción de las plaquetas y los vasos sanguíneos. Se prolonga ante una caída de las plaquetas, como por ejemplo una trombocitopenia, con menos de 50.000 plaquetas, y también en trastornos cualitativos, es decir, podemos tener las plaquetas en cantidad normal, pero todavía el tiempo de sangría está prolongado. Por ejemplo, ante la alteración de la función plaquetaria, en el caso de la uremia, o un problema de los vasos por déficit del colágeno, producido por déficit, por ejemplo, de vitamina C, en el caso de avitaminosis C o el escorbuto. El analizador de la función plaquetaria nos va a discernir si ese tiempo de sangría prolongado es un problema de las plaquetas o de los vasos. Si la función plaquetaria es normal, quiere decir que el paciente tiene una púrpura vascular. Entonces, el analizador de la función plaquetaria es más sensible y específico que el tiempo de sangría porque no mide la función vascular que sí engloba el tiempo de sangría. Entonces, el tiempo de sangría permite obtener en el contexto de su prolongación que el paciente tenga problemas, entonces, de las plaquetas o del vaso. El tiempo de protrombina analiza la vía extrínseca, se extrae sangre deshidratada y después se agrega calcio y fosfolípidos. A partir de allí se empieza a contar el tiempo. Cuando lo medimos en forma absoluta, hablamos de tiempo de protrombina, que cuando está prolongado hay una alteración de la vía extrínseca, o sea, el factor 7. Cuando hablamos en porcentaje, ¿sí? El 100% es normal y por debajo del 60% está alterado. Entonces, cuando está disminuido por debajo del 60%, también hablamos que es el mismo mecanismo por el cual está prolongado el tiempo de protrombina. Entonces, y mide los factores 7 específicos, es decir, si tenemos un KPTT normal, pero el tiempo de protrombina alterado, quiere decir que es un problema del factor 7. Si tenemos que está alterada la vía extrínseca, pero también la vía intrínseca, bueno, también puede ser la vía final común, que es el 1, 2
10 y 5. Entonces el tiempo de protrombina me está evaluando el factor 1, 2, 5, 7 y 10. Pero si está solo alterado el tiempo de protrombina y normal el KPTT, quiere decir que el problema está dado por el factor 7. El tiempo, ¿sí?, de tromboplastina parcial activado, o KPTT, sangre citratada, se extrae y después se agregan fosfolípidos, caulín y calcio. Contamos el tiempo y cuando está prolongado el KPTT, habla de la vía intrínseca, que evalúa el factor 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 y 5. Mide todos los factores excepto el 7 y el 13. Ahora, cuando está alterado, es decir, prolongado solo el KPTT, hablamos que hay un problema del factor 8 o del 9. Cuando está alterado o prolongado el KPTT conjuntamente con el tiempo de protrombina, ¿sí? O sea, cuando están prolongados los dos, el tiempo de protrombina y el KPTT, hablamos que hay un problema de la vía final común, que es el 10, 5, 2 y 1. No hice mención al factor 12 porque es muy poco prevalente, pero podría estar alterado acompañando, ¿sí?, a la prolongación del KPTT cuando está excepcionalmente afectada solo la vía intrínseca. Entonces, cuando están alterados o prolongados el tiempo de protrombina y el KPTT, quiere decir que pueden estar afectados algunos de estos factores. Ahora, cuando está el KPTT prolongado y el tiempo de protrombina normal, los que solamente pueden estar alterados son el factor 8, el factor 9 y el factor 12. Pero nos quedamos que son los más prevalentes el factor 8 o el factor 9. Y de estos el más prevalente es el factor 8. ¿Qué tendrá el paciente en el laboratorio de hemostasia si tiene una púrpura vascular? Si tiene plaquetopenia, si tiene trastornos cualitativos de las plaquetas, si tiene hemofilia, si tiene enfermedad de von Willebrand o si tiene coagulación intravascular diseminada. Si tiene una púrpura vascular, va a tener una prolongación del tiempo de sangría, lo mismo que si hay plaquetopenia, pero el estudio de la función plaquetaria va a estar alterado si hay plaquetopenia, lo mismo que si tiene alterados los aspectos cualitativos de las plaquetas. Si tiene hemofilia, que es un problema del factor 8, ¿sí?, va a tener, que es la vía intrínseca, va a tener una prolongación del KPTT con un tiempo de protrombina normal. Si tiene enfermedad de von Willebrand, que es una entidad que se caracteriza por pegar la plaqueta al endotelio, y por otro lado este factor protege al factor 8, la enfermedad de von Willebrand va a hacer que el paciente tenga alterada el tiempo de sangría por la dificultad de pegar la plaqueta al endotelio, y por otro lado va a tener alterada el estudio de la coagulación, porque va a tener prolongado el KPTT si la expresión fenotípica hace que ese factor 8, ¿sí?, no esté protegido por el von Willebrand. Y si hay un proceso de trastornos de la adherencia de la plaqueta al endotelio, vamos a tener trastornos de la hemostasia primaria, o sea, la sangría prolongada. Y si tiene CID, que es la coagulación intravascular diseminada, vamos a tener todos los procesos alterados, alteración de la vía intrínseca, alteración de la vía extrínseca, consumo de plaquetas, consumo de factores que nos van a alterar la vía intrínseca y extrínseca, consumo de fibrinógeno, y como al mismo tiempo que tenemos fibrinólisis, vamos a tener formación de coágulos a nivel de la microvasculatura, vamos a tener caída del fibrinógeno y aumento del dímero D. En síntesis, un paciente que tiene un problema
vascular va a tener prolongado el tiempo de sangría. Un paciente que tiene caída de las plaquetas va a tener prolongado el tiempo de sangría y caída en la cantidad de las plaquetas. Si tiene alteración cualitativa de las plaquetas, la cantidad de las plaquetas va a estar normal, pero prolongado el tiempo de sangría. Si tiene una hemofilia A, porque hay una deficiencia del factor 8, va a tener una sangría normal, plaquetas normales, un tiempo de protrombina normal, pero un KPTT prolongado y el resto de las cosas normales. La enfermedad de von Willebrand, que hay alterada la unión de la plaqueta al endotelio, va a tener la sangría prolongada, las plaquetas normales, el TP normal, pero el KPT está prolongado porque no hay protección del factor 8, ¿sí? Por el déficit del factor de von Willebrand que protege al factor 8. Y si hay una coagulación diseminada, tenemos todo prolongado, porque no hay plaquetas, la sangría está prolongado, están bajas, ¿sí? El TP está prolongado, el KPTT está prolongado, porque se están consumiendo los factores de la coagulación, por lo tanto el tiempo de trombina está prolongado y el fibrinógeno que se está consumiendo está bajo. Bueno, hablamos de plaquetopenia. El paciente con trombocitopenia o plaquetopenia, nuestros objetivos son reseñar la fisiología plaquetaria, reconocer los síndromes plaquetarios, congénitos versus adquiridos, analizar su reconocimiento en el laboratorio, analizar su diferencia con otros síndromes hemorragíparos, diagramar perspectivas diagnóstico-terapéuticas y analizar conclusiones. Esto es a modo de repaso, que ya lo vimos en semio, por eso también las diapositivas anteriores las fui pasando, porque ya lo vimos en semiología. Recuerden, hemostasia primaria, hemostasia secundaria, lesión de corte, un vaso, vasoconstricción, adhesión, activación, agregación plaquetaria, cascada de la coagulación, agregación más fibrina, producto de la coagulación, y después la fibrinólisis se encarga de borrar ese coágulo. Hemostasia primaria, endotelio y plaquetas; hemostasia secundaria, proteínas de la coagulación. Trastornos de la hemostasia. Los trastornos plaquetarios producen hemorragias mucocutáneas, ¿sí? Trastornos de la formación del coágulo producen hematomas, que son sangrados profundos, ¿sí? Por los factores de la coagulación. Entonces, hematoma, un sangrado en profundidad, y la hemartrosis sería también un déficit de factores de la coagulación. Hemostasia primaria, vasoconstricción, adherencia plaquetaria, liberación de gránulas, agregación plaquetaria. Entonces, la primera etapa, ante una adherencia de la plaqueta al colágeno, es a través del von Willebrand, ¿sí? Que está expresado como B corta WF, esa molécula pega a la plaqueta al endotelio. El von Willebrand también circula en sangre y protege al factor 8 del resto, de evitar su destrucción. Recordemos que también la glicoproteína 1B2A a través del fibrinógeno une plaqueta con plaqueta. Y hay una etapa entonces de adhesión, activación, es decir, se liberan los gránulos que permiten la activación de la plaqueta, y después la formación del coágulo, antes de que llegue la fibrina, de la unión de las plaquetas entre sí a través del fibrinógeno. Entonces, primera etapa de adhesión, liberación de gránulos, agregación plaquetaria. El recuento de plaquetas, entonces dijimos que había un automatizador y el frotis que las contea directamente para diferenciar cuando caen, que no sea una pseudoplaquetopenia. Entonces el tiempo de sangría evaluaba la cantidad, calidad de plaquetas y los vasos. Pero cuando estaba prolongado teníamos que ver específicamente la función plaquetaria, porque el analizador de la función plaquetaria no mide la función vascular. Recuerden entonces la pseudoplaquetopenia por agregación de Lepta,
Y vamos a ir a algunas situaciones específicas de las caídas de plaquetas, como la PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática, que es una afección autoinmune generada por la presencia de anticuerpos que se generaron, por ejemplo, por la entrada de un virus al organismo o algún medicamento, que hace que por epitopes, es decir, esos anticuerpos reconocen no solamente, por ejemplo, al virus como un elemento extraño, sino también a las plaquetas porque comparten en ese contexto los antígenos de superficie de las plaquetas con el virus. Entonces se unen a ellas y a través del complemento y los macrófagos son fagocitados en el vaso. Los glóbulos rojos y blancos en general son normales, el vaso no se palpa, pero los megacariocitos son normales o aumentados en la médula ósea. Y hay ausencia de una causa sistémica. Entonces, el aspirado de médula nos muestra la presencia de megacarocitos, pero en general hay una causa viral, como les mencioné, las hepatitis B, C, A, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el HIV o la toxoplasmosis. Es decir, los anticuerpos generados por estos gérmenes sí se unen, por ejemplo, a la inmunoglobulina contra el antígeno plaquetario, porque reacciona ese anticuerpo no solamente contra el virus, sino también con las plaquetas. Y son destruidos entonces las plaquetas por estos antígenos que se fagocitan a nivel de los macrófagos del vaso. El cuadro clínico de la PTI en la infancia es desencadenada por un cuadro viral y habitualmente va a la resolución. En el adulto, que ya explicamos el mecanismo por el cual se produce, evoluciona en forma crónica, en general se presenta en jóvenes entre 20 y 50 años de edad, en el sexo femenino de 2 a 1. Y producen hemorragias mucocutáneas. En el laboratorio tenemos plaquetopenia, megaplaquetas, glóbulos blancos normales, glóbulos rojos normales, pero también a veces pueden estar disminuidos si estos anticuerpos también destruyen a los glóbulos rojos. Puede haber en ese contexto sangrado o hemólisis, y las pruebas de coagulación son normales y la médula ósea es normal y no hay esquistocitos en el frotis de sangre periférica. El diagnóstico diferencial es con las plaquetopenias medulares o periféricas. Las medulares, que en general tanto las medulares como las periféricas se van a acompañar de bi o tricitopenia. Las medulares son la aplasia o la infiltración de la médula, la leucemia, la mielodisplasia, el alcohol y la anemia megaloblástica. Y las periféricas son el hiperesplenismo, la microangiopatía trombótica, la CID, donde tiene alterado también el TP y el KPTT, la sepsis, el lupus y los linfomas, fármacos, heparina, HIV, SAF y bomba de circulación extracorpórea. El tratamiento se realiza con corticoides, que debe comenzar con dosis altas de dexametasona durante 5 días, o la prednisona 1 a 2 miligramos kilo día. Disminuye la actividad de macrófagos y la fijación del complemento y la formación de anticuerpos. Después tenemos la esplenectomía, las inmunoglobulinas, que son de proceso transitorio de accionar, danazol, inmunosupresores, y el rituximab, que es una anti-CD20. El pronóstico en general es bueno y puede haber complicaciones como la hemorragia intracerebral si las plaquetas están por debajo de 5.000. La PTT es una trombocitopenia donde hay anemia hemolítica microangiopática, hay esquistocitos, o sea, eritrocitos en lágrima, cuando pasan por los trombos que se van a producir a nivel de los capilares. Esto hace que aumente la LDH del sistema nervioso central. Hay TP y KPT normales, y los trastornos neurológicos más la presencia de fiebre nos orientan al diagnóstico. Recordemos que el von Willebrand es destruido por las metaloproteasas, ¿sí? Pero cuando hay anticuerpos, normalmente que destruyen las metaloproteasas, ¿sí? Para permitir que las
plaquetas se vuelvan a despegar de el endotelio. Entonces, las plaquetas normalmente se pegan al endotelio, pero a través del von Willebrand. Ahora bien, ese von Willebrand destruye, es destruido por las metaloproteasas para que esas plaquetas no queden pegadas durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, las metaloproteasas se encargan de despegar a esas plaquetas que se unieron al endotelio en el contexto de un traumatismo. Pero a veces sucede que hay anticuerpos que destruyen a esas metaloproteasas, entonces las plaquetas quedan pegadas al endotelio. Repito, cuando hay anticuerpos que destruyen a las metaloproteasas, las plaquetas quedan pegadas al endotelio y se forman trombos. ¿Por qué se producen estos anticuerpos? Bueno, pueden ser por mecanismos como los que se producen en la PTI, o por procesos infecciosos, ya sea por bacterias, virus, etc. Entonces, la presencia de anticuerpos que destruyen a las metaloproteasas impide la presencia, repito, la presencia de anticuerpos que destruyen a las metaloproteasas hace que queden pegadas las plaquetas al endotelio. La presencia de anticuerpos que destruyen las metaloproteasas hacen que las plaquetas queden pegadas al endotelio. Entonces, el déficit, ¿sí?, de esas metaloproteasas, el déficit de las metaloproteasas, ¿sí?, hace que esas plaquetas queden pegadas al endotelio. ¿Cuáles son esas metaloproteasas? El ADAMTS13. El déficit de ADAMTS13 hace que la plaqueta quede pegada al endotelio. Entonces, la disminución del ADAMTS13 producida, por ejemplo, por esos anticuerpos que lo destruyen. Entonces, los anticuerpos contra el ADAMTS13 hace que se acumulen von Willebrand aglutinando las plaquetas y se adhieran esas plaquetas al endotelio. Esto ocurre en mujeres entre 20 y 50 años de edad, puede estar desencadenado por estrógenos, el embarazo, algunos medicamentos, infecciones sobre todo, es lo más importante, pacientes que reciben medicamentos en contexto de trasplante de médula, y casos familiares que son raros. Lo más importante son las infecciones o algunos casos familiares. Estos pacientes, a diferencia de la PTI, tienen fiebre, tienen trastornos neurológicos, porque esas plaquetas que quedan pegadas a los capilares forman trombos, entonces pueden producir trastornos neurológicos y fiebre por la lesión del endotelio, de esos trombos que se quedaron pegados al endotelio, el cual va a liberar citoquinas como la interleuquina 6 que da fiebre. Hay hemorragias mucocutáneas porque se están consumiendo las plaquetas a nivel de los capilares, y cuando pasan los glóbulos rojos por esos capilares que están obstruidos, se va a producir una hemólisis, por lo tanto va a haber anemia con anemia hemolítica microangiopática. Entonces vamos a tener trombocitopenia porque se consumen las plaquetas en los capilares, anemia hemolítica microangiopática, el frotis va a tener hematíes en casco, porque se rompen al pasar por los capilares obstruidos, la láctico-deshidrogenasa va a estar elevada porque está expresando hemólisis intravascular. Los estudios de la coagulación son normales porque los factores de la coagulación no están consumiéndose. Por obstrucción vascular del riñón puede haber insuficiencia renal, como los trastornos neurológicos, es decir, puede haber convulsiones, insuficiencia renal, y el ADAMTS13 va a estar disminuido, que es la metaloproteasa que se encargaba de despegar la plaqueta rompiendo al von Willebrand. Entonces tenemos los eritrocitos en casco por la anemia hemolítica microangiopática. Tenemos esquistocitos y trombos de fibrina en el riñón. El síndrome urémico hemolítico es la púrpura trombocitopénica trombótica, pero vinculada solamente al riñón. Esto se produce en general en gente más joven, en niños,
Y, por ejemplo, la ingesta de hamburguesas con el residuo de la Escherichia coli, la cepa O157H7, u otros virus, pueden gatillar el síndrome urémico hemolítico, que se caracteriza por falla renal específicamente, y todo el cortejo clínico que hablamos de la púrpura trombocitopénica trombótica. Fisiopatológicamente, entonces, tenemos aglutinación plaquetaria. Hay plaquetopenia, anemia microangiopática, aumento del LDH, TP y KPTT normales, compromiso renal, y la biopsia de riñón revela trombos hialinos en las arteriolas eferentes, que son los trombos producidos por la agregación plaquetaria por los mecanismos que ya mencionamos. El tratamiento, ¿sí?, en los niños en general es de resolución espontánea, el tratamiento es conservador, y en los adultos se utiliza la plasmaféresis, tiene una mortalidad del 40% y puede evolucionar a la insuficiencia renal crónica en el 80%. Los trastornos cualitativos de las plaquetas pueden ser producidos por trastornos congénitos o adquiridos. Los más frecuentes son el uso de aspirinas, AINES y la uremia. Se altera el mecanismo de adherencia plaquetaria, hay liberación de gránulos y agregación plaquetaria. Entonces, cualquiera de estos mecanismos, adhesión, activación o agregación, se pueden alterar, ¿sí? Entonces, la adhesión es la enfermedad de von Willebrand, trastornos de la degranulación, enfermedad de von-Sullier, y de Glassman es la trastornos de la agregación. Entonces, adhesión, von Willebrand, Bernard Sullier. Entonces, adhesión, von Willebrand, Bernard Sullier. Agregación, enfermedad de Glassman y afibrinogenemia, y trastornos de la liberación de gránulos. La enfermedad de von Willebrand se caracteriza porque hay un recuento normal de plaquetas, hay prolongación del tiempo de sangría, y puede haber en general antecedentes familiares, porque es un trastorno autosómico dominante, y puede haber disminución del factor 7, porque el von Willebrand protege al factor 8. Afecta a mujeres y varones, hay hemorragias mucocutáneas, quirúrgicas, se incrementa con ácido acetilsalicílico y disminuye con embarazo. Y por otro lado, en el laboratorio, que esto es lo más importante, tenemos recuento de plaquetas normales, tiempo de sangría prolongado, diagnóstico se hace por determinación del factor de von Willebrand plasmático, la actividad a través del factor de ristocetina, ¿sí?, y midiendo la concentración plasmática del factor 8. Hay una variante de tipo 1, que es una alteración cuantitativa, la tipo 2, que es una alteración cualitativa, y la tipo 3, que está ausente totalmente y es la forma más grave.